Daniel fue un profeta tan extraordinario que incluso después de su muerte, su influencia continuó moldeando a las naciones. Conocido por haber sobrevivido al foso de los leones y por interpretar sueños que asustaban a reyes poderosos, Daniel dejó predicciones que con el tiempo se cumplieron. Pero ¿qué sucedió después de la muerte de este líder espiritual? 7 eventos importantes ocurrieron, tal como él lo había anunciado. Ya anciano, Daniel había servido fielmente en los imperios de Babilonia y Persia. Fuentes históricas y bíblicas sugieren que vivió hasta los 85 años y murió en la ciudad persa de Susa, durante el reinado del rey Ciro. Sus últimas palabras registradas en la Biblia fueron: «Y tú, Daniel, guarda estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin». Daniel 12:4. Con ese mensaje cerró un capítulo profético destinado a guiar a las generaciones futuras. Aunque la Biblia no da detalles sobre cómo murió Daniel, sabemos que vivió una larga vida para su época. Fue llevado de su tierra natal cuando era joven, presenció la caída de Babilonia y el ascenso de Persia, y sirvió a reyes extranjeros con honestidad y fe. Su último cargo conocido fue como uno de los 3 administradores principales bajo el rey Darío de Persia. Cuando su cuerpo fue preparado para el entierro, siguiendo las costumbres persas, una profunda tristeza se apoderó del palacio real. A pesar de ser extranjero, Daniel se había ganado la admiración de muchos por su sabiduría, integridad y su relación especial con el Dios de Israel. Pero pocos sabían que sus visiones apenas comenzaban a cumplirse. El primer gran evento fue el cumplimiento exacto de su profecía sobre el regreso de los judíos a su tierra. En el capítulo 9 de su libro, Daniel había dicho que esto sucedería. Y así fue. El rey Ciro emitió un decreto que permitía al pueblo judío regresar a Jerusalén. Este anuncio llegó casi 70 años después del inicio del exilio, tal como Daniel lo había entendido a partir de los escritos de Jeremías. La orden del rey se difundió por todo el imperio, generando entusiasmo entre los judíos exiliados. Cuando la noticia llegó a las comunidades de Babilonia y Persia, muchos recordaron las palabras que Daniel había pronunciado. Daniel no solo predijo el momento de estos hechos, sino también el nombre de la persona que ejecutaría el plan de Dios. Las familias comenzaron a prepararse para el largo viaje de regreso hacia una tierra que muchos solo conocían por historias contadas por sus mayores. El segundo gran evento fue la reconstrucción del templo en Jerusalén. Daniel había profetizado que Jerusalén, incluyendo su templo sagrado, sería restaurada algún día. Liderados por Zorobabel y animados por los profetas Ageo y Zacarías, los que regresaron del exilio comenzaron la reconstrucción, a pesar de enfrentar grandes desafíos y oposición de grupos cercanos. El profeta Ageo preguntó: ¿quién de ustedes vio esta casa en su gloria anterior? ¿Y cómo la ven ahora? ¿No les parece como nada? Ageo 2-3. Estas palabras reflejaban la tristeza de los ancianos que recordaban la gloria del templo de Salomón. Pero la profecía de Daniel les daba esperanza. Él había dicho que, aunque este nuevo templo no sería tan majestuoso, su propósito y significado lo harían aún más importante. La construcción fue lenta. Cada piedra colocada era una pequeña victoria contra quienes querían detenerla. Los enemigos incluso enviaron cartas al rey de Persia, tratando de cancelar el proyecto por completo. Pero las visiones selladas de Daniel seguían cumpliéndose, incluso cuando todo parecía perdido. Después de 21 largos años de lucha, el templo fue finalmente terminado y dedicado, tal como Daniel lo había visto mucho tiempo atrás. Había servido a reyes extranjeros, pero su lealtad siempre fue para el Rey de Reyes. Luego vino el tercer gran evento, el ascenso y la caída del imperio persa, tal como Daniel lo había descrito mediante imágenes simbólicas en el capítulo 8 de su libro.
Tuvo una visión de un carnero con 2 cuernos, que representaba a los medos y persas, siendo vencido por un macho cabrío que venía del oeste. Este cabrío simbolizaba al imperio griego, liderado por Alejandro Magno. Daniel escribió: mientras observaba, un macho cabrío venía del oeste, cruzando toda la tierra sin tocar el suelo. Daniel 8:5 habla de la increíble velocidad y fuerza con la que Alejandro conquistaría el mundo antiguo. Esto se cumplió en el año 331 después de Cristo. C. Cuando los griegos derrotaron al imperio persa en la batalla de Gaugamela, en los palacios reales de Persépolis, ahora bajo dominio griego, la gente recordaba con asombro los antiguos escritos de Daniel. ¿Cómo pudo alguien predecir con tanta precisión y más de 2 siglos antes la caída del imperio más poderoso del mundo? A medida que la cultura griega se expandía rápidamente, transformando los idiomas, costumbres y tradiciones de la región, muchos empezaron a comprender. El mundo estaba desarrollándose tal como Daniel lo había descrito en sus visiones inspiradas por Dios. El cuarto evento clave fue la división del imperio de Alejandro después de su muerte. Daniel lo había predicho con un nivel de detalle sorprendente. El macho cabrío se engrandeció mucho, pero cuando estaba en su mayor poder, su gran cuerno fue quebrado. En su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Daniel 8:8, en el año 323 después de Cristo. C. Alejandro murió repentinamente en Babilonia a los 32 años. Tras un periodo de conflictos internos entre sus generales, su imperio finalmente se dividió entre 4 de ellos. Casandro gobernó Macedonia y Grecia, Lisímaco tomó Tracia y parte de Asia Menor, Seleuco se quedó con Siria y Babilonia, y Ptolomeo gobernó Egipto y Palestina. El pueblo judío, conocedor de las profecías de Daniel, observó todo esto con profundo respeto y asombro. La precisión de la división en 4 partes no parecía una coincidencia. En Jerusalén, algunos escribas comenzaron a estudiar con más atención las visiones selladas de Daniel, dándose cuenta de que, si esas predicciones se estaban cumpliendo con tanta exactitud, las demás también lo harían en su debido momento. El quinto gran evento fue el ascenso de Antíoco IV Epífanes y su dura persecución contra el pueblo judío. El profeta Daniel había anunciado la llegada de un gobernante cruel del norte, parte del imperio seleucida en Siria, que causaría sufrimiento a los seguidores de Dios. Habló de un rey de rostro duro y mente aguda, hábil en artimañas oscuras. Este rey destruiría tanto a poderosos como a los escogidos de Dios. Daniel 8, 23-24. En el año 167 después de Cristo, C. Antíoco profanó el templo en Jerusalén al levantar un altar a Zeus y sacrificar cerdos en el altar sagrado. Prohibió la circuncisión, la observancia del sábado e incluso la posesión de textos sagrados. Quienes desobedecían eran condenados a muerte. Lo que Daniel había llamado la abominación desoladora se convirtió en una aterradora realidad para los fieles. Daniel también escribió que muchos de los que duermen en el polvo se levantarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Durante esta época oscura, muchos judíos fueron ejecutados por mantenerse firmes en su fe, pero resistieron con fidelidad a las tradiciones transmitidas por sus antepasados. La familia macabea, convencida de que las palabras de Daniel prometían ayuda divina en tiempos difíciles, lideró una valiente rebelión contra Antíoco. El sexto evento clave es la purificación y rededicación del templo. Daniel había previsto esto al hablar de la restauración del santuario después de haber sido profanado. Tras 3 años de lucha, Judas Macabeo y sus seguidores
recuperaron Jerusalén y purificaron el templo. Daniel había dicho, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Esto se cumplió en el año 164 después de Cristo. C. Cuando el templo fue limpiado y rededicado al culto de Dios. Este momento todavía es recordado hoy por el pueblo judío a través de la festividad de Hanukkah. Se conmemora cómo la menorá del templo ardió durante 8 días, a pesar de que solo había aceite para uno. Mientras la celebración se extendía por Jerusalén, los sacerdotes leían el libro de Daniel, reconociendo cómo sus palabras, antes ocultas, habían guiado al pueblo en un tiempo de gran sufrimiento. Sus predicciones precisas, no solo sobre la profanación del templo, sino también sobre la duración exacta de ese periodo y el momento de su restauración, renovaron la esperanza y reafirmaron a muchos que Dios no había abandonado a su pueblo. El séptimo gran evento es el surgimiento del Imperio Romano, que Daniel describió como la cuarta bestia en sus visiones. En su profecía sobre 4 grandes imperios que seguirían a Babilonia, el medo-persa, el griego y finalmente un cuarto, Daniel dijo que este último reino sería tan fuerte como el hierro, porque el hierro todo lo quebranta y desmenuza. Daniel 2:40. En el año 63 después de Cristo. C. El general Pompeyo tomó Jerusalén, colocando a Judea bajo autoridad romana. Cuando las tropas romanas entraron en la ciudad, los estudiosos de las Escrituras vieron el cumplimiento de la visión de Daniel sobre la cuarta bestia, aterradora, poderosa y extremadamente fuerte, con grandes dientes de hierro que destrozaban y pisoteaban todo a su paso. Daniel 7:7. La ocupación romana marcó otro momento claro en que las visiones de Daniel cobraron vida. A medida que se establecieron los sistemas romanos de gobierno, impuestos y leyes, muchos judíos creyeron estar viviendo en lo que Daniel llamó el tiempo del fin en varias de sus profecías. Esta creencia generó una fuerte expectativa sobre la llegada de un Salvador. Durante ese tiempo, los grupos religiosos judíos profundizaron su estudio de los escritos de Daniel, especialmente su profecía sobre las 70 semanas. Daniel 9:24-27. Esta profecía detallada señalaba el momento en que el Mesías, llamado el Más Santo, habría de llegar. Grupos como los esenios, que vivían en asentamientos aislados cerca del Mar Muerto, dedicaban su vida a copiar y estudiar los escritos de Daniel. Estaban convencidos de que vivían en los días finales anunciados por las profecías y se preparaban para la llegada del Mesías. Los fariseos participaban en intensos debates sobre el significado de las 70 semanas, intentando calcular líneas de tiempo exactas y observando de cerca cualquier señal. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la maldad, poner fin al pecado, expiar la culpa, traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía y ungir al Más Santo. Daniel 9:24. Esta profecía generó una gran expectativa entre los judíos fieles, quienes creían que en un momento preciso el ungido llegaría para rescatar a Israel. Bajo el dominio romano y con una tensión política creciente en Judea, comenzaron a surgir diferentes grupos mesiánicos, muchos inspirados por las predicciones de Daniel. Algunos de estos grupos eran liderados por figuras carismáticas que afirmaban ser el cumplimiento de dichas profecías y lideraban rebeliones contra el control romano. La visión de Daniel sobre el Hijo del Hombre que recibiría dominio eterno alimentaba la esperanza de una nueva libertad política. Pero muchos interpretaron mal estas profecías, creyendo que el Mesías establecería de inmediato un reino físico y derrotaría a los romanos por la fuerza.
En mi visión nocturna vi a alguien como un hijo de hombre que venía con las nubes del cielo, se acercó al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Daniel 7, 13-14. Estos versículos provocaban debate y división, ya que distintos grupos judíos no se ponían de acuerdo sobre si el reino prometido sería espiritual o político. Fue durante este tiempo de gran esperanza por la llegada del Mesías que nació Jesús de Nazaret. En sus enseñanzas, Jesús se refería con frecuencia a las profecías de Daniel. Se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, un título tomado directamente de Daniel, y habló del reino de Dios, no como un imperio político, sino como un reino espiritual. A lo largo de su ministerio, Jesús señalaba las palabras de Daniel al hablar de lo que aún estaba por venir. Cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, erguida en el lugar santo, Mateo 24:15. Con estas palabras, Jesús confirmó que las visiones de Daniel seguían teniendo relevancia y que partes de ellas aún debían cumplirse, incluso siglos después de haber sido escritas. Muchos de los primeros seguidores de Jesús creían que su muerte cumplía una de las profecías más precisas de Daniel. Alrededor de 490 años, conocidos como 70 semanas de años, después del decreto de Artajerjes para reconstruir Jerusalén, Jesús fue crucificado. Esto coincidía con las palabras de Daniel, quien dijo que el ungido sería cortado. Daniel 9:26. Así, los cristianos vieron la vida y el sacrificio de Jesús como una continuación de las visiones que Daniel había recibido. Otro cumplimiento importante ocurrió en el año 70 después de Cristo. C. Cuando los romanos destruyeron el templo de Jerusalén. Daniel había escrito que vendría el pueblo de un príncipe y destruiría la ciudad y el santuario. Daniel 9:26. Cuando el general romano Tito lideró su ejército para capturar Jerusalén, quemaron el templo y derribaron sus edificaciones. Muchos cristianos, e incluso algunos judíos, vieron este terrible suceso como un cumplimiento directo de la profecía de Daniel. Jesús había advertido a sus seguidores sobre la futura destrucción de Jerusalén, haciendo referencia directa a las profecías de Daniel. El historiador judío Flavio Josefo luego registró que más de 1 millón de judíos murieron durante el sitio y unos 100,000 fueron llevados como cautivos. La dispersión del pueblo judío por el mundo, conocida como la diáspora, se intensificó tras este evento trágico. Esto también reflejaba lo que Daniel había previsto sobre el destino del pueblo de Dios en los últimos días. Las profecías de Daniel sobre los tiempos finales continuaron influyendo tanto en la fe judía como en la cristiana durante siglos. Sus visiones sobre el ascenso y caída de imperios, periodos de sufrimiento y una futura resurrección jugaron un papel clave en el desarrollo de la escatología, el estudio de los eventos finales, en ambas creencias. Durante los tiempos en que los cristianos fueron perseguidos bajo el dominio romano, muchos encontraron consuelo en las palabras de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Será un tiempo de angustia como nunca lo hubo, pero tu pueblo, todos los que estén inscritos en el libro, serán salvados. Daniel 12:1. Pensadores cristianos tempranos como Ireneo de León e Hipólito de Roma escribieron algunos de los primeros comentarios sobre Daniel. Ellos creían que sus visiones narraban la historia futura de la Iglesia y anunciaban el regreso de Cristo. Estos escritos muestran cuán profundamente continuó influyendo el mensaje de Daniel en el pensamiento religioso. A medida que el cristianismo se expandía por el Imperio Romano y más allá,
Muchos creyentes veían ese crecimiento como otra parte del cumplimiento de la visión de Daniel. Él había descrito una piedra, no cortada por manos humanas, que destruiría los reinos terrenales y crecería hasta llenar toda la tierra. Una imagen poderosa del reino de Dios extendiéndose por el mundo. A medida que las comunidades cristianas comenzaron a crecer en distintas regiones, incluso enfrentando una fuerte persecución, muchos creyentes veían esta expansión como una señal de la piedra que se transformaba en una gran montaña. Cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo a comienzos del siglo IV y más tarde se aceptó el cristianismo como religión oficial, pareció confirmar esa creencia. Según el libro de Daniel, durante el reinado de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo. Aplastará y acabará con todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Daniel 2:44. Este mensaje siguió inspirando a los misioneros cristianos, quienes sentían que estaban ayudando a construir el reino eterno que Daniel había anunciado. Las visiones de Daniel también jugaron un papel importante en la formación de textos judíos y cristianos enfocados en los tiempos finales. Libros como Enoc, el Apocalipsis de Baruch y los oráculos sibilinos siguieron el estilo de Daniel, usando símbolos y visiones para presentar sus propias ideas sobre el destino final de la humanidad y el triunfo de Dios sobre el mal. En el Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis, escrito por Juan, retoma muchas ideas de Daniel, como animales simbólicos que representan imperios, tiempos difíciles para los creyentes y la esperanza final de resurrección y recompensa. Estas similitudes muestran que las profecías de Daniel se convirtieron en una fuente clave para los escritos posteriores sobre el fin del mundo. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados, pero los malvados seguirán haciendo el mal y ninguno de ellos comprenderá. Solo los sabios entenderán. Daniel 12:10. Esta idea de que algunos pueden reconocer las señales de los tiempos, mientras otros permanecen espiritualmente ciegos, se convirtió en un tema común en los textos inspirados por Daniel. Durante la Edad Media, estudiosos judíos y cristianos continuaron analizando e interpretando las profecías de Daniel. Pensadores como Jerónimo, Agustín y Tomás de Aquino prestaron mucha atención a sus visiones, viéndolas como una línea temporal que revelaba momentos clave en la historia humana. En la tradición judía, figuras como Rashi y Maimónides ofrecieron sus propias interpretaciones, muchas veces conectando los mensajes de Daniel con las luchas y esperanzas de sus comunidades. Grupos místicos judíos, como los cabalistas, exploraron el significado simbólico profundo de las visiones de Daniel, especialmente el uso de números e imágenes enigmáticas. A Daniel se le dijo: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Este versículo fue visto a menudo como una señal de que en los últimos días el conocimiento humano y los viajes aumentarían. Una pista que llevó a muchos a preguntarse cuándo llegaría el fin. En el siglo XVI, la Reforma Protestante despertó un nuevo interés por los escritos de Daniel. Reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino creían que el cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel, descrito como alguien que hablaría contra Dios y cambiaría las leyes, era un símbolo del papado romano. Daniel 7:25. Esta interpretación influyó en la manera en que muchos veían la historia, como un periodo de corrupción religiosa seguido por un retorno a la verdadera fe a través de la Reforma. Las predicciones de Daniel sobre tiempos de persecución y una etapa de abandono de la fe
seguidas por el triunfo final de los fieles, ofrecieron una forma de entender los grandes conflictos religiosos. Algunos de los sabios caerán para ser purificados, blanqueados y refinados hasta el tiempo del fin. Daniel 11:35. Muchos protestantes creían que esto se aplicaba a sus propios mártires, convencidos de que su sufrimiento era parte del plan divino revelado desde tiempos antiguos por medio de Daniel. A medida que comenzó la era moderna, la gente siguió interpretando las visiones de Daniel en relación con los acontecimientos globales. Las revoluciones de los siglos XVIII y XIX, la expansión y caída de los poderes coloniales y los conflictos sociales del siglo XX fueron vistos muchas veces a través de las imágenes de Daniel sobre reinos que se levantan y caen. En tiempos especialmente oscuros, como durante las dos guerras mundiales, muchos recurrieron a las palabras de Daniel en busca de orientación y esperanza. La advertencia de Daniel sobre un tiempo de angustia cual nunca hubo, Daniel 12:1, pareció especialmente adecuada durante periodos de gran conflicto y destrucción. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Daniel 12:12. Versículos como este, junto con otros números encontrados en el libro, provocaron numerosos intentos de crear líneas de tiempo y predicciones sobre el fin del mundo. Estos esfuerzos muestran el poder que siguen teniendo las palabras de Daniel al moldear la manera en que las personas piensan sobre el futuro. Una de las formas más inesperadas en que las profecías de Daniel impactaron fue en la creación del Estado moderno de Israel durante el siglo XX. La esperanza del pueblo judío de regresar a su tierra natal, insinuada en muchas de las visiones de Daniel, se convirtió en una idea clave del movimiento sionista. Cuando Israel se convirtió en un país independiente en 1948, muchos creyeron que este evento cumplía profecías antiguas, incluidas las de Daniel, sobre la restauración de Israel en los últimos días. Eventos posteriores, como las guerras árabe-israelíes y la recuperación de Jerusalén en 1967, también fueron vistos por algunos como señales adicionales del cumplimiento de las predicciones de Daniel. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. El restablecimiento de la nación de Israel después de siglos de exilio fue comparado con esta resurrección, una señal poderosa para muchos de que el plan de Dios se estaba cumpliendo y que la historia se encaminaba hacia su propósito divino. Incluso hoy, las visiones de Daniel siguen influyendo en cómo judíos y cristianos ven el mundo. Sus mensajes sobre imperios ascendentes, tiempos difíciles y la victoria final de Dios siguen ayudando a las personas a entender los acontecimientos actuales. En un mundo lleno de conflictos políticos en Medio Oriente, tecnología que avanza rápidamente y dilemas morales complejos, muchos siguen buscando en las palabras de Daniel sabiduría y aliento. Su mensaje principal, que Dios tiene el control de la historia y que su voluntad no puede ser detenida, sigue siendo significativo para millones. En el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Esta idea de un conocimiento creciente en los últimos días parece especialmente relevante hoy. En una era de tecnología digital y descubrimientos científicos acelerados. A medida que el mundo enfrenta desafíos nunca antes vistos, las visiones antiguas de Daniel siguen ofreciendo comprensión y esperanza. Sus palabras nos recuerdan que hay un propósito detrás del caos y que la esperanza es posible incluso en los tiempos más oscuros.
Aunque vivió hace mucho tiempo, la influencia de Daniel continúa, ayudando a las personas hoy a encontrar sentido en la historia y en su propósito más profundo. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, dale me gusta, deja un comentario abajo y no olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga siempre.